Muy buenas televidentes, el día de hoy les traemos un segmento preparado especial llamado Etnias Guatemala. Número 1. Mayas. En la actualidad los mayas se sitúan en México, Guatemala, Belice y parte de Honduras. Gracias a los mayas ha habido avance en dos ciencias, la matemática y astronomía. Tenemos como claro ejemplo el calendario de la actualidad y el cero. Los mayas también se caracterizan por un amplio campo arquitectónico, ejemplos Tikal, Palenque, Chichén Itzá y Copán. Estamos presentando nuestro proyecto. Él es Franklin. Hola, mi nombre es Franklin, soy del grupo indígena Chi, originario de San Miguel Chicaj, de una aldea que se llama San Miguel Chicaj. Ok, muchas gracias Franklin. Vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es sobre ¿qué es lo que más te gusta sobre tu cultura? Puede ser tradición, un plato típico tal vez, no sé. ¿Qué es lo que más te gusta, Franklin? Una de las cosas que me gusta bastante, yo creo que es que somos muy esforzados en el sentido de que cuando queremos hacer algo, nos esforzamos y damos todo de nosotros. Y la otra es que es la comida, como los diferentes tipos de comida que se hace el pinol, se hace un montón de atoles, que es a base de maíz, entonces es una de las cosas que me gusta bastante de mi cultura. Eh, tengo también otra pregunta, ¿usted qué cree cuáles son los aportes que su cultura le ha dado a la sociedad? Yo creo que uno de los aportes que mi cultura es que valoremos a cada uno de los individuos y que nos respetemos, como que demos el valor tal y como son las personas. Yo creo que eso es una de las cosas que me recalcó mi papá diciéndome, mira, respeta a los demás como quieres que te respeten. Ah, dijo como respeta a tus mayores, salúdalos, di buenos días, di buenas tardes. Entonces es algo que valoro mucho y que me inculcaron como todo el tiempo, y aún mi mamá hoy en día es eso, como si ves a alguien en la calle, salúdalo siempre. Entonces yo creo que es una de las cosas que yo puedo decir de mi cultura. Qué cool. De ahí viene otra pregunta que dice, vos como persona, vos, ¿has sufrido alguna vez de racismo? Tal vez como al ir caminando por la calle o tal vez como al tratar de conseguir un trabajo. ¿Has sufrido de racismo? Sí, eh, ah, recientemente, unos días atrás, yo creo que la discriminación y el racismo todavía es muy como visto en nuestro país, y como indígenas, cada vez que hablo mi idioma, me ven como, el raro, porque habla así. Entonces es como, te tachan ya sea por tu color o porque no hablas bien español y cuando hablas idioma. Entonces sí, he recibido rechazo. Yo creo que es más cuando uno llega aquí a la ciudad. Entonces, cuando yo empecé a vivir aquí en la ciudad, sí recibí un montón, me veían de menos, veían cómo me vestía y todo eso. Entonces, sí, he recibido un montón. Yo creo que la gente ve más cómo estás vestido que cómo eres como persona. Entonces, yo sí he visto mucho eso, como no te ven como deberían de ver, como el valor que tenés, como el valor que Dios nos dio de que somos hijos de Él. Yo creo que no te ven de esa forma, te ven como, sí, porque no tiene dinero y es del pueblo, entonces no sirve para nada. Y habla un idioma que es raro, entonces lo discriminamos. Entonces yo sí he sentido mucho eso, y aún he vivido en los últimos días ahora, entonces sí, es muy evidente todavía. Sí, ¿verdad? Es una lástima que, pues, en este siglo, ¿verdad? Te sigan viendo por lo que tienes y no por lo que eres, ¿verdad?
Ujú. Bueno, y también a lo que viene el tema, ¿usted ha practicado su cultura, digamos, al 100%, digamos, como se lo inculcaron desde pequeño? ¿O también ha visto otras culturas y dijo, esta práctica me gusta, también me gustaría, digamos, aplicarla a mi vida? Sí, yo creo que han habido como varias cosas que voy entendiendo a lo largo de mi vida, ¿va? No, no soy tan mayor, pero hay prácticas que, por ejemplo, los sacrificios o hacer brujería o algo así, no lo practico porque no soy a eso y yo veo que eso no es correcto. Como ese tipo de cosas no lo practico, pero hay otras cosas que sí son buenas, como el valor del trabajo o el hacer fiestas, las tradiciones cuando uno se casa, hacer pedidos y todas esas cosas. Obviamente esas cosas sí, pero hay cosas que requiere ya sea el lastimarte o el dañar a otra persona o como ceremonias mayas o algo así, esas cosas no lo practico, pero otras cosas, sí, como lo que dije de cuando uno se casa, ah, hacen pedido o hacen fiesta por cierto tiempo, entonces esas cosas sí quiero seguir practicando y a mis hijos también enseñar. Muy bien, me llegas, Franklin. Otra pregunta que teníamos aquí es sobre qué tipo de diferencia cultural has experimentado vos, más en Jucum, ya sabes que ahí llega de todo, a vos, ahí sí, Ajá. y qué tipo de experiencia cultural te has topado y cómo está influenciada en la tuya, en tu cultura. Sí, sí, yo he vivido con estadounidenses, con europeos. Hay una asiática aquí que pues es de Corea y pues la verdad sí es bien, hay como, como las diferentes culturas son únicas, ¿va? Y practican cosas que para mi cultura como que no es correcto. Ah, pero sí he sabido aprender, he sabido tratar. A lo largo del tiempo que he trabajado con estas clases de personas, he podido aprender y obviamente atraer mi cultura cuando puedo traerlo también. Entonces ha sido bueno vivir en esta diversidad de culturas y saber que ni la mía está correcto ni la de ellos, sino que hay un estándar mayor que es. Entonces sí. También viene pues en el tema aquí, ¿usted cómo se caracterizaría como persona? ¿En qué sentido? ¿Cómo se describiría usted, verdad? ¿Cómo ve el mundo, verdad? ¿Cuáles son sus pensamientos de este? Yo soy cristiano, soy seguidor de Jesús. Pues me describiría de la forma que fui creado por Dios y que Él fue el que nos hizo. Yo creo en vida, yo creo en que vino a, a la tierra en forma de humano, murió por nosotros, que éramos pecadores, y por medio de Él podemos tener una restauración de nuestra relación. Entonces yo creo en eso y sé que mi valor no está en lo que la gente me dice, no está en, en, en mi posición o en cuánto tengo, sino que está en lo que Dios dice. Y por eso te hacía referencia como no, mi cultura mejor ni la otra, porque la cultura que debemos de vivir es lo que la Biblia dice, es lo que Dios dice de nosotros. Entonces, eso, ¿eso es la respuesta o? Sí, sí, nítido, nítido. Va, ya vamos finalizando, disculpa por tanta No, pregunta. está bien. No tengas pena. Ok, dice, va, esa es la séptima de 10. Y dice, tú al momento de practicar una costumbre, al momento de hablar tu idioma natal, ¿has sentido vergüenza? Fíjate que sí, ahora ya no. Ahora he aprendido a lo largo del tiempo, he aprendido que
como les estaba diciendo, como mi identidad no es lo que dice la gente, sino que está en lo que Dios me dice. Entonces, anteriormente sí sentía vergüenza, como por la discriminación, ¿va? Vos te ocultás y creas algo para que no te sigan viendo de esa forma. Entonces, lo que hacía era practicar más el español y hacer que no hable mi idioma para que no me critiquen o no me avergüencen. Entonces, sí, anteriormente, sí, sentía mucha vergüenza al hablar y verme como indígena, como mi tez y mi piel, como ver, sí, soy indígena y me creía de menos que los demás. Entonces sí, un tiempo, pero ahora que voy viendo que eso no es la verdad, no es lo que realmente es cierto, entonces he estado cambiando y mejorando en ese aspecto. ¿Y te ha ofendido con algún comentario que alguien más te haya dicho? ¿Un comentario ofensivo? ¿Has experimentado eso? Sí, he experimentado mucho eso. Bien, es bien duro, como yo creo que eh, voy a hablar por mí mismo y no voy a hablar por los demás porque cada uno ha sufrido de una u otra forma, pero como lo más duro es que te echen de menos, como que te hagan de menos el verte como, sí, es indígena, entonces te catalizan como el que no sabe nada o el salvaje. eh, no te lo dicen, pero como la forma como te miran, cómo actúan, cómo se alejan de vos, te comunica pues, entonces de esa forma yo lo he visto, no he recibido como un trato que me lo digan en la cara, no me lo dicen, pero se hablan entre ellos y se alejan, entonces de esa forma lo he percibido. Y hay otros que si son directos y me lo dicen en la cara, ¿verdad? Pero de experimentado. Sí, sí, te entiendo. Ok, ya vamos finalizando y esa es la penúltima pregunta y es sobre todo lo que estamos hablando de racismo y todo eso. Ahorita estos últimos años he visto un gran incremento sobre los indígenas que han peleado por sus derechos. ¿Tú, como persona de etnia maya, has peleado alguna vez por tus derechos? ¿O has ido tal vez a manifestarte por tus derechos? No, no lo he hecho, no me ha salido. Sí han habido convocatorias que como indígenas debemos de ir a exigir nuestros derechos, pero no, yo no he ido porque no me gusta la forma como lo hacen, como siento que no es la forma como se debería de hacer, como ir y protestar y quemar cosas. Siento que no es la forma correcta de hacerlo, entonces por eso no lo he hecho, pero si hubiera otra forma diferente a esto, como dialogar o conversar y llegar a un acuerdo, obvio que sí lo haría, ¿va? Pero no de esta forma de protestar. Ajá. Sí, porque sobre todo estamos dándole un mal ejemplo a, a los demás, ¿verdad? Y sí, también pienso que la mejor forma de resolver las cosas es de la pacifista. Y Ajá. pues, ¿qué le gustaría que la sociedad sepa sobre su cultura? ¿Y qué le gustaría que practicaran? Eh, pues una de las cosas eh, como les hablé, una de las cosas que yo practico es la religión cristiana y una de las cosas que me gustaría que supieran de nosotros es que estamos muy agradecidos que después de como 30 años ya la Biblia está traducida completamente, Nuevo y Antiguo Testamento. Y la forma como deberías de aprender de mi cultura es leyendo la Biblia. Ah, y la otra cosa es que como sería bueno que se practique estas cosas de estas tradiciones que se hacen, por ejemplo, el de cuando tú te casas, hacer pedidos, no es convencer a la familia, sino que son tradiciones que se hacen y me gustaría que lo sepan, que visiten San Miguel, Rabinal, donde
el pinole es algo típico allá, las diferentes tipos de atol que se hacen allá, comidas a base de hierbas, como son bien ricas, entonces, y que visiten, hay muchos lugares muy buenos, esta parte de paz, entonces, sí, que conozcan esos lugares, que visiten para que conozcan de como a primera mano lo que es la cultura chi. Y conocer la gente que no necesariamente lo que vemos o lo que escuchamos son así, sino que ya cuando tú estás ahí los ves y somos amables, respetuosos, tratamos tal como nos gustaría que nos traten a nosotros, entonces yo creo que eso sería. Ok, Franklin, muchas gracias. Esa fue la última pregunta. Te agradecemos por tu tiempo, sinceramente. No hay Gracias, Franklin. problema, es un gusto poder ayudarles y me alegra que, sí, gracias por hacer esas preguntas y sí, sí, fue una bendición poder ayudarles en este sentido. No, no, Franklin, gracias a ti, gracias. Segundo punto, hablaremos ahora de Chile. Como bien sabemos, Chile se encuentra en el sur de América, siendo el país más largo y angosto del mundo, contando con la octava maravilla del mundo y referente mundial en la astronomía gracias a los cielos pristinos del norte. Bueno, el día de hoy tenemos nuestra segunda entrevista, la cual va a ser con Sharon Herrera, quien es chilena y pues nos va a contar un poquito de su cultura y nosotros le vamos a hacer unas preguntas pues, para irla conociendo y pues que nos cuente aquellas diferencias y pues un poco de ella. Entonces pues Sharon, por favor, introdúcete. Gracias y gracias por la invitación también. Pues bueno, soy chilena, como verán aquí está la bandera y para que me crean aquí está también mi pasaporte, ya dado hace algunos añitos. Yo a los 6 años salí de Chile, nací en Concepción, eso está al sur de Chile, y a los 6 años me mudé junto con mi familia, mis papás, a México. Entonces en México viví otros 15 años y a mis 21 años, yo creo que tenía 22 por ahí, salí de México para acá, para Guatemala. Entonces aquí en Guatemala ya llevo 8 años como ya una tercera cultura. Entonces tengo muchos recuerdos de Chile, sí, porque prácticamente toda mi familia, primos, abuelos, todos están allá, entonces hay una parte de mi niñez que la recuerdo, y bueno, como 2 o 3 veces que regresé a Chile, eso ayuda a recordar mucho las raíces, así que mucho gusto, soy Sharon Herrera y soy chilena. Gracias. Bueno, pues empezamos con las preguntas. Pablo, por favor. Ok, primero de que nada, darte la bienvenida, Sharon, un gusto tenerte acá. Y comenzamos con la primera pregunta y es sobre qué es lo que más te gusta sobre tu cultura, sobre la cultura chilena. A ver, explica. Bueno, voy a decir 2 cosas. Uno, me gusta, es un, ¿cómo decirlo? Allá se le dice, no se le dice pastel, se le dice queque, y es el pastel o la torta chilena. Es una comida, como un pastel que es de 1000 hojas con manjar, solo que aquí en Guatemala lo tienen, de hecho, en varios lugares, pero no es lo mismo. Entonces, eso es una de las cosas que más me gusta en cuanto a comidas. Y lo segundo es, bueno, como chilenos y la cultura que tenemos es bastante de hablar muy directo y también a veces un poco pesado y a veces un poco cortantes. Pero esa parte a mí bueno, me ayuda porque a veces aquí puedo como que obviar un poco los malos entendidos, porque puedo tal vez utilizar esa parte de mi cultura para decir lo que quiero expresar y ser más asertiva de lo que tal vez ciertas culturas pueden no serlo. Entonces serían esas 2 cosas, la torta chilena que pueden buscarlo y la forma tal vez de hablar un poquito más directo. Ok. Bueno,
La segunda pregunta es, ¿cómo tu cultura ha chocado con la nuestra, con la guatemalteca? ¿Qué es lo que hayas diferente? Ok, creo que sobre la misma línea que comentaba anteriormente, me ha costado un poquito cuando a veces las personas no pueden decir lo que sienten o lo que piensan, sobre todo de una forma más simple y directa. A veces tengo que tratar de, a veces, o sea, como que tengo que quitar ciertas pensamientos o ideas para entender lo que realmente me están tratando de decir, y eso me cuesta mucho porque para mí es blanco o negro, sí o no. ¿No? A veces hago las preguntas y es como, pues fíjese que tal vez mañana, probablemente, ¿no? Y para mí es más fácil que me digan si quiero o no, no voy a llegar. Entonces, creo que eso ha chocado bastante con mi forma de ser, la forma en cómo a veces se da mucha vuelta y a veces puedo ser un poco pesada o cortante porque obviamente estoy en una cultura donde eso es normal. Entonces, cuando yo soy muy directa o hago la pregunta para que la persona me conteste más asertivamente, suelo caer un poquito mal. Entonces, eso me ha costado un poco. Sí, cabal. Muy interesante. Ok, pasando a la siguiente pregunta es, al momento de que tú llegas a Guatemala, ¿qué fue lo que más te gustó sobre nuestra cultura? No sé, ¿qué fue lo que más te gustó a ti? Ok. La cultura guatemalteca es muy amorosa, muy servicial, muy cariñosa, y eso me encantó y me sigue encantando. Es decir, en comparación con la de Chile, el servicio al cliente, por ejemplo, uno llega ya a una tienda normal, a un súper, ¿no? Algo, panadería, y el chileno te va a decir, ¿qué quiere? ¿No? ¿Qué quiere? Y ya váyase, prácticamente. Y aquí en Guatemala, cuando yo vengo después de haber estado como 9 meses, hace como 3 años, llego aquí y entro a Isopan, a una panadería para hacerle ahí fama. Y la señora, yo creo, bueno, estaba de muy buen humor, pero cuando yo entro, o sea, era recién que llegaba de Chile, ella fue muy cariñosa, muy atenta y qué necesita y qué está buscando y en qué le puedo servir, qué le puedo ayudar. Entonces, esa parte a mí me encanta de la cultura guatemalteca porque son muy cariñosos, son muy atentos y creo que eso es algo con lo que choca con mi cultura que no me gusta de Chile. Sí, cabal, aquí somos un poquito más amigueros con todos, con los turistas. Ya los tomamos parte de la familia y pues creo Así es. que es una linda cualidad de nosotros los chapines. Bueno, la cuarta pregunta es, obviamente tú, Sharon, has estado viviendo pues en diferentes países y así, pero la pregunta aquí es, ¿practicas al 100% tu cultura chilena o pues te has visto influenciada por obviamente pues por las otras culturas en las que has vivido? ¿Qué nos puedes decir? Gracias. Es una muy buena pregunta. De hecho, bueno, al salir tan pequeña de Chile, obviamente me tuve que adaptar a una cultura como la mexicana y después de un tiempo, al venir aquí a vivir yo creo que tenía 22, 23 años, por ahí, 23 años. Tuve que otra vez adaptarme a una nueva cultura, porque aunque estamos cerca, México y Guatemala, creo que culturalmente son muy diferentes. Entonces sí he tenido que adaptarme, sí he tenido que adaptar la forma chilena tal vez de ser porque ocurre lo siguiente, en mi casa mis papás y mis hermanos todos son chilenos, entonces en casa vivimos por mucho tiempo la cultura chilena, es decir, comidas, incluso el acento, y entre ustedes a mí no se me va a salir el acento chileno, pero si ponen a un sudamericano a hablar, me sale como, ¿no? Eso es muy raro. Dentro de casa teníamos ciertas tradiciones o la cultura chilena, ¿verdad? Pero yo salía de casa y tenía que adaptarme a la cultura mexicana como aquí me adapto a la cultura guatemalteca. Y de hecho, curiosamente, a nosotros cuando salimos de casa tan pequeños, bueno, de una edad como de la niñez hasta los 18, se nos dice que formamos una tercera cultura.
se nos dice chicos de tercera cultura porque agarramos de una cultura y de otra y formamos nuestra propia cultura. Entonces, eso es muy interesante. Sí, muy interesante cómo es que aparte de solo una, tienes de más y de la tuya propia, ¿verdad? Que tú fuiste formando con el tiempo. Sí, sí, muy interesante escuchar eso de ti, Sharon. Ok, pasando a la siguiente pregunta, dice, ¿qué es lo que más extraña de tu país? Que, no sé, tal vez tus tierras, tu acento, tal vez platillo, dinos. La verdad, sí extraño el acento, porque me gusta mucho el acento chileno, aunque no se entiende nada. No se entiende realmente cómo hablan mis compatriotas. Ustedes pueden buscar ahí videos en YouTube y no se entiende, pero me gusta mucho el acento. Tal vez eso sería algo, pues, muy así, ¿no? Básico, pero creo que siempre es esta extrañeza de que siempre me siento extranjera. Tal vez llego a Chile y sí, o sea, está mi familia, ciertas comidas, cierta tradiciones, cierta cultura, pero todavía hay algo que no sé, como que no me deja sentirme todavía de mi país. Entonces, yo creo que no sé, extraño eh, como que sentirme más parte de la cultura chilena, tal vez. Anclado a esto, va la siguiente pregunta que te quería preguntar, ¿qué es lo que te caracteriza a ti como persona? O sea, ¿cómo te describirías tú al vivir en diferentes países, con diferentes culturas, diferentes personas? ¿Cómo te describirías a ti? Yo creo que el hecho de poder, bueno, tener un recorrido de varias culturas, creo que me ha ayudado a, uno, o sea, la forma en cómo me identifico a que a ver, como que puedo mirar un poquito más allá de los horizontes, ¿no? Es decir, he podido vivir en diferentes países con diferentes culturas, también he podido viajar a otros países que no son Chile, México y Guatemala, ¿no? Entonces, creo que eso te hace expandir un poquito tu horizonte y a no cerrarte a que tu país lo es todo o a que tu país es el mejor país, porque no es así, ¿verdad? Ni el chileno, ni el mexicano, ni el guatemalteco, es decir, cada país tiene, ¿no? algo hermoso y algo de qué aprender. Entonces, de acuerdo a la pregunta que me haces, yo creo que me puedo identificar como alguien que puede mirar un poquito más allá del horizonte y expandir, ¿no? Mis cuatro paredes y que no solo se enfoque en un solo país o en una sola cultura. Ahora, lo segundo, y tal vez me pediste solo una cosa, pero voy a agregar otra, Está bien, está bien. es la facilidad que tenemos, al menos a los que se nos llaman los hijos de una tercera cultura, la facilidad de hacer relaciones. Y probablemente esto tiene dos puntos. Uno es negativo y otro es positivo. ¿Por qué? Porque uno como hijos de una tercera cultura siempre tenemos esa extrañeza de que la gente se va y que uno se despide. Y por lo tanto no hacemos relaciones muy profundas por esa tristeza y ese miedo a tener que decir adiós. Pero a la vez también podemos ser personas que podemos tener bastantes relaciones interpersonales y creo que eso, en mi caso, me ayuda a definirme mucho. Es decir, poder no tener miedo a relacionarme con las personas, a conocerlas en ese punto y sí tener miedo o cierta tristeza cuando toca despedirse. Ok, la siguiente pregunta es sobre, no sé si sabías, pero en Guatemala existe cuatro principales etnias, que es la garífuna, la chinca, la maya y la dadina. Y de ellos, sí, sí, literalmente esas cuatro etnias, literalmente forman Guatemala, nos hace ser quien somos hoy en día. Y te quería preguntar sobre qué tú piensas de esas etnias. ¿Qué pensaste la primera vez cuando llegaste aquí a Guatemala y oíste sobre ellas? Si te parecieron interesantes, si sabes lo que esas etnias atribuyeron al formamiento de Guatemala. Ok, la verdad, específicamente de cada cultura no sé qué es lo que han aportado a Guatemala específicamente,
pero sí me llama mucho la atención que en comparación tal vez a los pocos países que he podido estar, hay mucha presencia indígena en Guatemala y creo que eso culturalmente es muy rico, ¿verdad? Porque a veces, ya seamos chilenos, guatemaltecos o mexicanos, que es donde yo estuve, olvidamos a veces esas raíces y simplemente porque como el mundo avanza tan rápido, queremos ser una copia y sobre todo una copia de países europeos o de Estados Unidos, ¿no? Y olvidamos esas raíces que nos dan identidad, esas raíces que tienen un contexto histórico, ¿verdad? Y creo que en el caso de Guatemala eso es muy valioso, es decir, la parte, por ejemplo, apenas estuve, y espero pronunciarlo bien, Ichinche, Pichinche, ajá. sí, sí. Y es algo bello, es algo que llama demasiado la atención. Estuve el sábado apenas, porque esa parte de construir, esa parte de las pirámides, esa parte de entender esa cultura, ¿no? La parte de ver la obsidiana y todo eso es muy rico. En Chile solo mapuches, mayormente los indígenas que se conocen más, y es diferente el contexto, ¿verdad? En el caso de aquí, a mí me encanta ver ese tipo de construcciones y pensar, ¿no? ¿Cómo habrá sido en aquel tiempo lo que ellos vivieron? Entonces, creo que es culturalmente, creo que es algo muy, muy bueno, muy poderoso que se tiene aquí porque no olvidamos las raíces. Sí, sí, Guatemala, eso es lo que mucho me gusta de mi país, que es muy rica en cultura. Tenemos una gran biodiversidad en Sí. Guatemala. Aparte, me encantan los tejidos y lo que hacen. Yo podría tener todas las cosas de esto. A mí me encanta. La casa de una vez, sí, es muy lindo, la verdad, así que algo de admirar de Guate es de que a pesar de todo, pues sigue manteniendo esas raíces y más que todo, creo que escucharlo de alguien como tú, que pues no es de aquí y ver que otros aprecian eso de otros países, pues la verdad es de que sí lo hacen ver a uno y decir, wow, la verdad es de que tenemos historia y de verdad muy importante para tenerlo en un país. Bueno, la octava pregunta dice así, ¿cuál ha sido la cultura más extraña con la que te has topado? De todas las del mundo que has conocido, de todos los países, de todas, con todas, ¿cuál es la más extraña? Ok, como comentaba anteriormente, no solo he podido viajar o estar en México, Chile o Guatemala, he podido estar en otros países y de los que he podido estar, creo que, bueno, el país de Cuba es en donde, pensándolo ahorita, creo que es la cultura mm, que más me ha extrañado, ¿no? Pero esto tiene una razón, porque como ustedes bien sabrán, Cuba es un país comunista y que por muchos años ha tenido lamentablemente esa ideología y esa política, y obviamente eso influye culturalmente en las personas. Entonces, el cubano, en lo poco que yo pude conocerlas, tienen una forma tal vez de ver la vida y entender la vida que tal vez uno que ha vivido en países un poquito pues más o diferentes políticamente, ideológicamente, ¿no? Maneja de cierta forma una cultura muy, muy, pues en extremos, ¿no? Una cultura como la de Cuba es la que más me ha llamado la atención por el tipo de pensamiento que ha formado en los cubanos, al menos en los tiempos en los que yo estuve, ¿verdad? Eso fue como hace 10 años. Yo tengo 30, aunque me vea muy chica. Como hace 10 años estuve allá y es la cultura que más me ha llamado la atención. Si quieren más detalles puedo explicar, pero creo que es esa. Ok, ok. Pasando con la penúltima pregunta y es, tú, o sea, ¿qué diferencia encuentras tú con la gastronomía chilena con la guatemalteca? Yo sé que aquí comemos mucho maíz, yo soy 24/7 tortillas, también comemos mucho frijol, mucho café, aquí cosechamos mucho café. No sé qué nos podrías comentar sobre su gastronomía allá en Chile, por favor. Bueno, si la comparo con la gastronomía de aquí, la comida chilena, la típica, puede ser muy insípida, muy simple. Digamos, allá no hay tortilla, como aquí se conoce allá, lo que abunda en los 3 tiempos es el pan, pan para todo tiempo.
Es muy rico, pero cuando ya yo estuve allá hace como 3 años, yo extrañaba la tortilla, extrañaba el queso, la crema, los frijolitos, o sea, te acostumbras, ¿no? Y es raro. Y ahora que estoy aquí, extraño el pan, el pan y ciertas cosas de allá, ¿no? Entonces es muy diferente también por el tipo de tierra que se tiene, lo que se cosecha. Allá Chile es muy conocido por los vinos, ¿verdad? Pero si lo podemos colocar así como diferencias, allá es más simple, casi no tiene muchos condimentos y la comida normal, digamos, no especial, sino normal de cada día, es típico arroz, pollo y siempre debe llevar ensalada. Ensalada en todo tiempo, bueno, en el almuerzo, ¿verdad? Y el desayuno y la cena siempre va a ser pan. Pan con algo, pan con mermelada, pan con mantequilla, pan con lo que haya, membrillo y té. Allá la cultura no es de café como aquí el café es muy rico y aquí me hice adicta al café. En Chile se utiliza mucho el té y el té negro, sobre todo con leche. Entonces, creo que las comidas típicas como empanadas, como tal vez una cazuela, como tal vez la sopaipilla, no sé, diferentes platillos, son ricos, sí, son ricos y uno como que los extraña, obviamente, pero bueno, yo creo que con el tiempo me he acostumbrando a eso, ¿no? Al quesito, al frijol, a la tortilla, a la quesadilla. Entonces, esas creo que son las diferencias. Ok, sí, aquí en Guate hay, yo creo que lo más importante es tener tortillas, frijolitos y quesito y ya uno con eso. Sobrevives, sí. Sí. Y bueno, para finalizar la última pregunta, nos gustaría saber qué es lo que te gustaría que el mundo supiera y que practicaran parte de tu cultura, o sea, qué es lo que te gustaría que el mundo lo hiciera, o sea, todo el mundo que hiciera, que es parte de tu cultura, ya sea tu cultura, tercera cultura, o de lo que has vivido, o sea, qué es lo que te gustaría que los demás tuvieran esa costumbre también, ¿no? Ok, si lo definimos como de la tercera cultura, yo eh, creo que es un reto poder ver más allá de nuestro propio país, más allá de nuestros propios lentes culturales, más allá de lo que a veces nos hace ser muy, muy patriotas, ¿verdad? De pensar que mi país es el mejor o que mi país es, no sé, ¿no? Las personas son lo mejor y creo que no, creo que cada país y cada cultura tiene algo muy único, algo muy propio y no quiere decir que digamos, la mía tener algo que la tuya no tiene es mejor. Creo que eso me gustaría comunicar, es decir, que veamos un poquito más allá de nuestros horizontes o de nuestros territorios o fronteras. Somos humanos y como humanos podemos compartir mucho y podemos aprender mucho del otro cuando expandimos o cuando tratamos de no encerrarnos en que nosotros somos los mejores y los demás no. Entonces, creo que sería eso. Ok. Bueno, Sharon, muchísimas gracias por tu tiempo, para empezar a aceptarnos esta invitación. De verdad lo agradecemos mucho. Y pues, nada, pues gracias por tu tiempo y por responder nuestras preguntas. ¿Algo que quisieras agregar? Bueno, yo creo que todas las preguntas eran muy buenas. De hecho, me hacen mucho reflexionar acerca de esto de las culturas y bueno, no les conté que mi esposo es mexicano, entonces también ahí tengo que, ¿no? Aprendemos a convivir entre diferentes culturas. Entonces, creo que es muy rico platicar esto, creo que es muy bueno y sobre todo conocer otras culturas, pero no pensando que la mía es mejor o la mía es menor, simplemente aceptando al otro por quién es y por el respeto ajeno. Solo eso. Ok, bueno, pues muchísimas gracias y pues esperamos que esta entrevista haya sido de agrado para ti también. Gracias, Sharon. Muchas gracias, Sharon, te Adiós. lo agradecemos mucho. Gracias. Ok,
Conclusiones finales. Como nos comentó Franklin, la cultura maya ha sufrido de mucho racismo y discriminación, no solo por su forma de hablar, sino que también por su forma de vestir. A muchos de ellos, por ello, les da pena quién realmente son, que les da pena demostrar su cultura y lo esconden. Eso no solo pasa con esas etnias, sino también con muchas otras alrededor de toda Guatemala. Ha llegado al punto de que es tan fuerte el racismo de que ellos sufren, de que han dejado de transmitir sus enseñanzas, sus lenguas, sus actividades de cultura a sus hijos, haciendo poco a poco sus culturas vayan muriendo. Lo que él quiere es una Guatemala en la cual no necesariamente los entiendan, pero que los respeten tal y como son. Él desea, pues, que cada uno de nosotros nos tratemos como a nosotros nos gustaría ser tratados. Bueno, y en la segunda entrevista, en la cual estuvimos entrevistando a Shannon, quien es una chilena que pues vive aquí en Guatemala, nos estuvo platicando de pues cómo ha sido su vida viviendo en diferentes países y acostumbrándose a estas diferentes culturas, porque claramente pues ella pues estuvo viviendo un tiempo en Chile y pues toda su familia es chilena, pero cuando se mudaron a México pues tuvieron que adaptarse a la cultura mexicana y luego cuando ella vino a Cahuate, pues también tenía que acostumbrarse a pues la cultura guatemalteca y adaptarse. Y pues también nos contó de que aparte de que ella se acostumbraba a las culturas, pues también ella fue formando en sí misma pues su tercera cultura que para ella pues es única y para adaptarse a los otros a las otras culturas en las cuales ella ha convivido y ha estado. Y pues nos platicó las diferencias de estas y cómo le afectaban. Y pues también nos comentó cómo ha sido vivir aquí en Guate y pues nos dio sus diferentes puntos de vista de estos diferentes temas.